Bien. Hoy día vamos a ver el tema de dilatación de los gases. Es el nuevo tema del esquema que ustedes han hecho. Es importante que nosotros sepamos, por ejemplo, cuáles son los puntos que vamos a tratar en este tema. Vamos a definir lo que son gases, vamos a definir lo que son variables de un gas, vamos a ver las leyes de Dalton, las leyes de Boyle y Marriott, la ley de Charles, ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro, la ley general de los gases y la ley de los gases ideales. Vamos a ir viendo los conceptos de cada uno de estos. Por ejemplo, aquí tenemos y vemos lo que es un gas. Podemos ver que un gas es una sustancia cuyas moléculas están en constante movimiento. Este gas carece de forma y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Ustedes han visto que cuando uno quiere meter aire en un globo, el aire toma la forma del globo. Nosotros ahí podemos ver que esto es, se lo ve, se lo aplica en los globos. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Puede ser en un globo, puede ser en las diferentes formas de los globos que tenemos, redondos, largos. Esos son los gases. Ahora, sus moléculas, hay una fuerza entre los átomos y las moléculas que apenas tienen un efecto de cohesión, o sea, son fáciles de separar por el hecho de que no están unidos fuertemente como un sólido. Vamos a pasar al otro. Vamos a ver el otro punto que es la variable de un gas. Hay ciertos fenómenos que le afectan a un gas, como ser la temperatura, la presión, el volumen. En este caso vamos a ver lo que es la temperatura. La temperatura es una propiedad física de los gases. A temperaturas altas sus moléculas se mueven más rápido. Cuando más caliente está, más rápido las moléculas de un gas se mueven, se deslizan. La temperatura se debe expresar ya sea en Kelvin. Nosotros hemos visto 3 escalas, que es la escala Fahrenheit, Kelvin y Celsius. Entonces, generalmente para los gases trabajamos en la escala Kelvin, sin dejar de lado los sistemas que hemos ido manejando o las otras escalas termométricas. Veamos el volumen. El volumen se simboliza con la letra B, es el espacio ocupado por un gas. El gas es compresible, o sea, nosotros lo podemos comprimir. Ustedes lo meten en un globo y ustedes pueden apretarlo y pueden hacer diferentes formas, lo pueden comprimir. Su volumen estará determinado por el espacio ocupado. Si un gas se comprime, su presión y volumen se modifican. Cuando ustedes presionan, lo comprimen, lo apretan, en otras palabras, el gas, su presión y su volumen se van a modificar de acuerdo a las leyes que vamos a ver más adelante. Veamos la relación entre temperatura, presión y volumen. Hemos visto tres elementos en este tema, que es temperatura, presión, volumen. La cantidad de gas expresado en moles, o sea, todo dependerá de la cantidad de gas expresado en moles. Se las conoce como leyes de los gases. Estas se basan en 4 variables para definir la condición física o estado del gas, tales como ser la temperatura, presión y el volumen. Fíjense, entre las 3 se relacionan y esta temperatura está relacionada con la presión y con el volumen y las cantidades de gas expresados en moles. O sea, los gases se van a expresar en moles, los podemos llevar en litros, en centímetros cúbicos, pero siempre lo vamos a ver expresado en moles. Ustedes lo están viendo también en los temas de química. Ahora, estos elementos
como la temperatura, presión y volumen y cantidad de gas expresado en moles, lo vemos aquí en este pequeño esquema. Tenemos un gas, el gas tiene un volumen que se lo puede medir en litro. El gas está sometido a una presión que nosotros lo simbolizamos con P y se mide en pascal. La cantidad de moles, porque va a ser variable, le colocamos N. Y la temperatura, que obviamente viene a ser en escala Kelvin y la simbolizamos con la letra T. Veamos la ley de Dalton. Dalton nos dice que la suma de las presiones parciales de los gases será igual a la presión total. Aquí tenemos abajo la presión es igual a la suma total de las presiones parciales que tenemos, como presión 1, presión 2, presión 3. Ahora, la suma de las presiones individuales de los gases en el aire será igual a la presión atmosférica. La presión atmosférica va a ser igual a la suma de la presión de los gases individuales que forman la atmósfera. Hemos visto que la atmósfera está formada por diferentes gases, ¿no es cierto? Y la suma de todos esos gases hacen la presión atmosférica. Ahora aquí tenemos la ley de Boyle y Mariotte. Esta ley está conocida como el proceso isotérmico. Se llama proceso isotérmico porque iso significa igual y termo temperatura, entonces nos dice que la temperatura es igual en este proceso. La ecuación que tiene este proceso viene a ser esto de aquí. Ven ustedes, vamos a ver. Ahí. Aquí ustedes pueden ver la ecuación. Esa es la ecuación del proceso isotérmico. Acá nosotros vemos que se llama isotérmico, le vuelvo a repetir, porque tiene igual temperatura. Pasamos. Bien. Tenemos la ley de Charles. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Es decir, cuando aumenta la temperatura, aumenta también el volumen. O sea, todo dependerá, según la ley de Charles, el volumen va a depender directamente de la temperatura. Si la temperatura aumenta, el volumen también va a aumentar. Esta ley de Charles es conocido como el proceso isobárico. ¿Qué significa? Iso igual y baro presión, o sea que hay presión igual en todo momento. Aquí nosotros podemos ver la ecuación en esta parte del proceso isobárico, que viene a ser la ley de Charles. Bien, continuamos. Vemos la ley de Gay-Lussac, que es conocido como el proceso isocórico. Isocórico, iso igual y coro volumen. Entonces el volumen es constante en esta ley. Nos dice la presión de un gas que se mantiene a volumen constante es directamente proporcional a la temperatura. Fíjense la ecuación presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Es por esto que para poder envasar gas como gas licuado primero se hace enfriar, o sea que es el caso del gas con el que uno cocina en garrafa, hasta una temperatura deseada. Tienen sus propias características a fin de poder someterlo a la presión requerida para poder licuarlo. Veamos la ley de Avogadro. Aquí tenemos la ley de Avogadro.
que es aquella en que las constantes son presión y temperatura, siendo el volumen directamente proporcional al número de moles. O sea, va a depender el volumen del número de moles que haya en una sustancia. ¿Qué es lo que se va a mantener constante, permanente, sin alterarse? Va a ser la presión y la temperatura. ¿Y cuál va a ser lo que va a cambiar, según Avogadro? El volumen. Esa es la otra ley que vamos a ver y su ecuación está aquí en esta parte, si ustedes pueden ver. Tenemos volumen 1 sobre número de moles 1, volumen 2 sobre número de moles 2. Esa es la ecuación que tenemos en la ley de Avogadro. En la ley general de los gases, ¿qué podemos decir de la ley general de los gases? Esta ley se relaciona con el volumen, temperatura y presión. Está relacionada con los tres elementos que participan en los gases, que es volumen, temperatura y presión. Esta relación da origen a una constante. La masa del gas no varía, o sea, hay una constante permanente y su ecuación la podemos ver nosotros aquí, que viene a ser esta. Tenemos presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Ahora vamos a ver lo siguiente que tenemos. ¿Qué es un gas ideal? Aquí tenemos lo que es un gas ideal. Nos dice, se define como el gas donde hay colisiones entre átomos. Aquí nosotros podemos ver que ese gas ideal, donde se dan todas las colisiones entre átomos o moléculas, son perfectamente elásticas, o sea, hay choque entre ellos y esto va a hacer que el gas, las moléculas del gas vayan como dando tumbos, por eso es que pueden llenar algunos espacios. Son estos perfectamente elásticos. Y el que no hay fuerzas atractivas dentro de estos choques, no hay fuerzas atractivas intermoleculares como para volver algo sólido. Ahora, se puede visualizar como una colección de esferas permanentes, lo pueden ver ustedes aquí en esta partecita. ¿Lo ven acá? O sea, nosotros podemos visualizarlo, si ustedes quieren imaginárselo como si fueran esferitas que van chocando unos a otros, no dan una superficie como el de una mesa, como el de un sólido, porque hay bastante energía interna cinética que hace que esto esté en movimiento permanentemente. Entonces, ese es el comportamiento de un gas. Siempre va a estar en movimiento y bueno, no va a permitir que tenga una superficie, porque tienen una energía interna que hace que esto esté en continuo cambio. Pero veamos qué nos dice sobre las leyes mencionadas anteriores. Estas leyes, según estos físicos, pueden combinarse, dando así una ley conocida como la ley de los gases ideales. Según Charles, según Avogadro, según Gay-Lussac, según Dalton, todas estas leyes que han sido estudiadas de manera suelta por ellos pueden combinarse y hacer una nueva ecuación conocida como la ley de los gases ideales. Aquí la tenemos encerrada, esa ley, que es presión volumen igual a un número de moles por R y temperatura. Después voy a ir dándole el nombre de cada una de estas letritas que van formando. No se preocupen, que después vamos a ir viendo qué significa P, qué significa B, qué significa N, R y T. ¿Sí? Entonces, enseguida lo vamos a ver. Pero vamos a ver en esta diapositiva aquello que les digo,
los nombres de cada una de las fórmulas que forman parte de este tema que nos va a permitir resolver la parte de ejercicio. Tenemos aquí nosotros que P es presión, B es volumen, N es número de moles, T es temperatura, R es la constante de proporcionalidad. También se la llama constante universal de los gases porque experimentalmente se encontró que su valor es el mismo para todos los gases. No va a cambiar si es el gas helio, si es el neón, si es el nitrógeno, no va a cambiar. Siempre va a ser la misma constante. El valor y las unidades de R dependen de las unidades de presión, de volumen y de temperatura. Vamos a ver después en qué se mide cada una de estas ecuaciones. Bien, ese ha sido todo el tema, lo más esencial, digamos, en la parte teórica, que ya para poder hacer la parte práctica, vamos a poder nosotros ver detenidamente las unidades y los sistemas en que vamos a utilizar en este tema. Las ecuaciones las vamos a ir desglosando en otra pizarra, ¿sí? En esta parte de aquí vamos a ver las fórmulas o las ecuaciones de los gases y vamos a ir viendo, por ejemplo, en qué vamos a medir cada una de las variables que forman parte de esta ecuación. Por ejemplo, en el proceso isocórico, que viene a ser la ley de Gay-Lussac, tenemos constante, permanente el volumen. El volumen siempre va a ser el mismo, el volumen no va a cambiar. Por eso es que no aparece en la ecuación y tenemos esta ecuación de aquí. Entonces, esa es importante saber que P significa ¿qué cosa? Presión. Y que lo vamos a medir, esto en este tema, la vamos a medir siempre en atmósfera. En atmósfera. Si tenemos P sub 1 es presión 1, si tenemos P sub 2 es presión 2. Luego vemos que T significa temperatura y lo vamos a medir en este tema siempre en grados Kelvin. Así va a quedar establecido. Ahora, yendo a la transformación o proceso isobárico que viene a ser la ley de Charles, que es esta otra ecuación de aquí. Aquí también nosotros vemos ya algo diferente. Vemos temperatura, pero vemos que nos aparece la B, que viene a ser el volumen. Y esto siempre lo vamos a trabajar. Este volumen lo vamos a trabajar en centímetros cúbicos. En este tema siempre lo vamos a trabajar en centímetros cúbicos. O sea, queda establecida en lo que vamos a trabajar. Y T sigue siendo temperatura. ¿En qué la medimos esa temperatura? Kelvin. Grados Kelvin. Kelvin. Grados Kelvin. Siempre lo vamos a medir en grados Kelvin. Eso no se deben olvidar, en grados Kelvin. Para la siguiente ecuación, que viene a ser el proceso isotérmico, que es la ley de Boyle, tenemos esta ecuación. Ahora, esa ecuación, nosotros vamos a desglosar su fórmula y vamos a ver. Lo mismo no significa nada diferente. Si tengo este B sub 2, para ustedes significa volumen del segundo cuerpo, del segundo gas. Volumen 2 sigue siendo volumen
Volumen 1 sigue siendo volumen y esto lo medimos ¿en qué habíamos dicho? Centímetros cúbicos. En centímetros cúbicos. Y nuevamente nos aparece la P, que significa presión. Y la presión en este tema, ¿en qué la vamos a medir? En atmósfera. En atmósfera. Entonces ponemos aquí atmósfera. Ahora, yendo a la ley de Avogadro, tenemos aquí nosotros lo mismo, volumen 1 sobre, si ustedes lo tienen ahí, no es que signifique por, o sea, esta ecuación va a estar de la siguiente manera. O sea, esa misma ecuación nosotros la tenemos así. Tenemos volumen sub 1, voy a copiar acá afuera para poderlo copiar luego en la parte de adentro porque no me permite utilizar exponente. Aunque si no me permite, igual aunque yo lo escriba, igual me lo va a modificar. Entonces, volumen 1 volumen 1 sobre, ¿qué cosa? N1. Volumen 1 sobre N1, este de aquí es B, sigue siendo, si ustedes se fijan, sigue siendo volumen. ¿En qué lo vamos a medir? En Centímetros centímetros cúbicos. cúbicos, correcto. Y N, ¿qué había sido N? ¿Qué significa Número N? de molécula. Número de moles. Es N minúscula. Aunque aquí no quiere darme N, se transforma en mayúscula. Vamos a intentar ponerla en minúscula, a ver. Ahí, N1 es número de moles. Este es un valor, simplemente es un número, puede ser 20, 30, 5, 1, entonces no hay ningún inconveniente. Ahora, esta otra parte de aquí de nuestra fórmula sigue siendo igual volumen 2 sobre, sigue siendo volumen 2 sobre número de moles 2. O sea, no cambia. O sea que si yo le pongo aquí B1 es volumen 1, si le pongo B2 es volumen 2. Si le pongo N1 es número de moles 1, número de moles 2, que es el segundo gas con el que estamos trabajando. Ahora, en la ecuación de los gases, fíjense que están los tres elementos como presión, volumen y temperatura. Aquí está la ecuación. Esta es la ecuación. ¿La ven? Entonces, aquí nosotros tenemos todos los elementos que hemos tenido en los otros, lo que causan, digamos, que cambie el volumen, lo que afecta esta dilatación de los gases. Acá lo tenemos como que resumido en la ecuación de los gases. Aquí nosotros tenemos que P sigue siendo lo mismo, es presión, y que siemprísimo lo vamos a medir ¿en qué? En atmósfera. Atmósferas. En atmósfera. Y tenemos que B viene a ser volumen, y que esto siemprísimo lo vamos a medir en
centímetros Centímetros cúbicos. cúbicos. Hay otras unidades, aunque hay otras unidades de medida, pero nosotros estamos estableciendo en lo que vamos a trabajar. Y T, que viene a ser temperatura. Y que siemprísimo lo vamos a medir en grados Grados Kelvin. Kelvin. Bien, ahora hay una aclaración en la parte de abajo. En condiciones normales, cuando nos dice un ejercicio en condiciones normales, significa que la temperatura en condiciones normales está a 0 grados centígrados, lo que es equivalente a 273 grados Kelvin. Entonces, ustedes si tienen 0 grados centígrados, en condiciones normales, esto es igual a 273 grados Kelvin. Siempre, en condiciones normales, una atmósfera va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. En condiciones normales, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Esto nos va a servir a nosotros para hacer conversiones de presión, de temperatura, de volumen,